celestiales. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra de Dios y quiero invitarles que abramos la Biblia en el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, hermanos, se ponen de pie. El libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Lo tiene, ¿verdad? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la lectura: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero titular el mensaje: los beneficios de la amistad con Dios. Vale la pena, hermanos, venir a hacer esa mejor amistad que es con Dios. Todos los que están alejados de Él deben de venir para poder obtener esa paz que Dios ofrece, para que nos vaya bien y no mal, porque siempre Dios ha puesto que nosotros podamos escoger entre el bien y el mal, la vida y la muerte, pero somos aconsejados que debemos de buscar el bien o buscar la vida, porque creo que a nadie de nosotros nos gusta la muerte. Aquí esta lectura no se aplica a Job, sino, hermanos, a todos aquellos que están alejados de Dios, porque Job ya había conocido a Dios. Es cierto que estaba pasando por una situación muy difícil en la vida, pero este hombre que había llegado para consolarlo, pues estaba haciendo algo o suponiendo algo que Job pensaba él que le había fallado a Dios. En esta vida vamos a tener quizás pruebas, quizás algunos momentos de sufrimientos, pero la lectura es bien clara que nos dice: vuelve ahora en amistad con Él. Ese es un llamado para todos los que están alejados de Dios. Hay muchos que se alejan, y hoy es importante que no es para mañana el llamado, sino que la misma Biblia nos dice: vuelve ahora en amistad con Él. La amistad más grande que uno puede tener en la tierra fallan. Usted puede ser amigo de alguien, pero en un momento de disconformidad le falla. Pero Dios jamás nos va a fallar. Y por eso el texto nos dice: vuelve ahora, no es mañana, ni pasado, ni el otro mes, es hoy, es ahora que Dios quiere que vengamos en amistad con Él. Es una buena amistad, porque los que están alejados de Él, dice el apóstol Santiago, que se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, entonces nos constituimos enemigos de Dios. Y cuando somos enemigos de Dios, no vamos a tener beneficios, sino que vamos a tener solamente derrotas, vamos a tener quizás sufrimientos, porque es verdad que en el Evangelio, si los que estamos en el Señor
sufrimos enfermedades, quizás pobrezas, calores como está en este momento, pero hay una esperanza, porque hay grandes beneficios para los que se acercan a Dios. El apóstol Santiago dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Somos nosotros, hermanos, que debemos de acercarnos a Él. Y Él nos dice en Isaías capítulo 1, versículo 18: venid luego y estemos a cuenta con Él. Porque cuando nosotros estamos alejados de Dios, estamos en pecado. El pecado destruye, el pecado nos lleva a la muerte y a la condenación. Entonces el pecado pueden ser rojos, pueden ser negros, pero cuando venimos al Señor, Él los emblanquece, porque Él tiene poder para transformar nuestras vidas. Y los beneficios, hermanos, de los cuales al venir al Señor es que nos dice: y tendrás paz. Los hombres ofrecen paz. Las Naciones Unidas ofrecieron paz a este país. Vinieron muchos extranjeros y esa paz nunca llegó a nuestras vidas, porque es una paz humana. Y en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, versículo 27, dice: la paz os dejo, dijo Jesús, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Porque la paz, hermano, que Dios da, no es una paz física. Nosotros podemos estar en un lugar quizás muy hermoso, una colonia muy privada, donde los vehículos pasan bien despacio, que después de las 8 de la noche es prohibido tener una televisión en un sonido muy alto, los vehículos tienen que pasar despacio, y si uno anda caminando, pues la voz tiene que ser moderada. Esa es una paz terrenal. Pero si uno no tiene esa paz que Cristo da, usted puede estar queriendo descansar, pero la ansiedad, el problema que tiene interno, eso no se lo quita lo cómodo, porque esa paz solamente la puede dar nuestro Señor. Por eso el texto dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Hay una invitación que el Señor nos hace en Mateo 11, 28, nos dice: venid a mí tal como estés, cargados y trabajados, porque yo os haré descansar. Cuando nosotros venimos al Señor, hermanos, venimos a Él, descansamos en sus brazos, porque los problemas del mundo nos da tristeza. Esos problemas destrozan nuestra vida. Pero cuando venimos a Cristo podemos venir con problemas cargados, porque la carga más grande no es el trabajo físico. Usted puede trabajar, muchos hemos trabajado con grandes cargas y la fuerza se desarrolla dependiendo del trabajo que usted realiza. Antes, en la juventud de nosotros, desarrollamos tantas fuerzas cargando barriles de aceite. Por ejemplo, aquí está Salvador, Israel, no sé cuántos más. Bueno, hasta con mi esposa llegamos a tener a cargar barriles de aceite que pesaban más de 400 libras. Uno llegaba a desarrollar fuerzas, a cargar quintales, de 2 a 3 quintales, y los más fuertes cargaban 4. Pero esa es una fuerza física, eso usted lo llega a desarrollar
y por último lo hace como jugando y es el que tiene más fuerza. Bueno, está Daniel, que también trabajó allí en ese tiempo, y muchos más quizás que no me acuerdo en este momento. Pero esa carga, alguien le puede ayudar, le puede disminuir, pero la carga del pecado no lo puede quitar el ser humano. Un hombre le puede ayudar físicamente. Esa carga del pecado solamente la puede quitar Dios o Jesús cuando venimos a los brazos de Él. La invitación está: venid a mí, tal como estés, cargados y trabajados. ¿Qué carga? Es la carga del pecado. ¿Qué trabajo? Las cosas que nos destruyen nuestra vida, esa carga que no nos hace ser feliz, esa carga que nos hace, hermano, estar desesperados, que estamos en el culto pero no nos gozamos, estamos en la casa acostados pero no podemos dormir, porque eso no lo puede quitar la medicina, no lo puede quitar la ciencia, pero sí hay alguien que se llama Jesús que la puede quitar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que el Señor da, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Esa no la ofreció un hombre terrenal, humano, la ofreció nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, dice Él, ni tengáis miedo. Porque nosotros, el miedo, hermanos, nos hace ver cosas, nos hace pensar cosas. Pero cuando estamos en la paz del Señor, cuando venimos a Él, el Señor nos ha perdonado y entra esa paz interna en nuestra vida que solamente Dios la puede dar. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz que Dios la da es porque antes que no habíamos venido a Cristo, no teníamos, hermano, comunión con Dios. Éramos enemigos, porque la amistad del mundo, dice Santiago capítulo 4, versículo 4, se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros estábamos alejados de Dios, entonces no teníamos esa paz con Dios. Ahora que hemos venido a Dios, que hemos sido perdonados, ahora tenemos paz para con Dios. Tenemos esa relación cuando oramos, cuando cantamos, cuando venimos al culto, porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados en Cristo Jesús. Y el texto es bien claro, dice: vuelve ahora en amistad con Él, no cuesta nada. No dice que tenés que vender una vaca, no dice que tenés que ser profesional, no dice que tenés que ser rico, no dice que tenés que ser pobre, o tenés que ser alto, tenés que ser bajito, moreno o blanco. Aquí no hay condiciones, solamente nos dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. ¿Quién no quiere tener paz? Todos queremos tener paz. Todos queremos ser felices. Todos queremos estar bien. Y la otra parte del texto dice: y por ello te vendrá bien. Y es una buena invitación que Elifaz estaba haciendo. Y te vendrá bien. Nosotros queremos que nos vaya bien. Y hay un texto en Romanos 8:28 que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien. Pero cuando nosotros revisamos la historia bíblica, hemos visto a hombres de Dios que han pasado por diferentes sufrimientos. Y yo quisiera resaltar algunos de ellos. Job, la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 1, dice que Job tenía 4 cualidades muy importantes como un hombre de Dios. Dice que era perfecto. Dice que era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, hermanos, cualidades que tenía Job: recto, perfecto, temeroso de Dios
y apartado del mal. Tenía todas las cualidades de un gran hombre de Dios. Por eso el enemigo lo buscaba, lo quería derrotar, lo quería ver que se quejara de Dios. Así nos quiere ver el enemigo a nosotros, destruido, derrotado, con las manos abajo. El cristiano, las manos debe de ser siempre en alto, porque la victoria del cristiano no es cuando nosotros nos bajamos hasta el suelo humilladamente. Nos podemos humillar hasta el suelo, pero pidiéndole misericordia a Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos consuele, nos dé la fuerza que tanto nosotros necesitamos. Ustedes conocen la historia de Job, un hombre que tenía una familia muy bonita, muy grande. Tenía camellos, tenía bueyes, tenía asnos, muchos siervos. Y Dios le había dado muchas posesiones terrenales. Pero este hombre, con todas esas pruebas que pasó, aún la mujer viéndose afectada en el problema que estaba, un día le dice: aún retiene tu integridad para con Dios, mejor maldice a Dios y muérete. Y Job, estando enfermito, perdiendo todas sus riquezas materiales, perdiendo sus hijos y todo, él dice: has hablado como la mujer más ignorante. Porque bien recibimos el bien de Dios, pero el mal no lo queremos recibir. Hermanos, podemos ver a Job, un hombre que estaba firme en el camino de Dios. Él no se alejó por todas las cosas que le pasaron en el sufrimiento. Dice que le dio una enfermedad desde las plantas de los pies hasta la coronilla de su cabeza, que su único aliento era rascarse con los pedazos de teja o de cualquier cosa que encontraba. Ese era su único consuelo. Pero con todo eso él se mantuvo firme, y los amigos que llegaron a consolarlo fue para llegar a criticarlo, no para darle fuerzas. Pero Job se mantuvo firme. Y cuando nosotros nos mantenemos firmes, aunque estemos en el momento de la dificultad, a la postre viene la bendición. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es importante que amemos a Dios en el momento de la dificultad, en el momento de la pobreza, en el momento de la enfermedad, cuando nuestra familia, nuestros amigos nos abandonan. Dios no nos abandona. Dios siempre está con nosotros. Él siempre está para animarnos, aunque estemos pasando por ese proceso. Si nosotros soportamos, vamos a recibir el bien de Dios. Porque la bendición que tenemos aquí dice: y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, bien. Qué bonito es, hermano, que en todas las cosas nos vaya bien. Nosotros nos gusta que nos vaya bien en el negocio, en la familia, en la iglesia, en todo que nos vaya bien. Pero a veces pasamos procesos. Y le voy a resaltar otros personajes más, que quizás no voy a relatar la historia completa, pero esos grandes hombres de Dios que sobresalieron en la Biblia, como David, hasta los mismos hermanos los despreciaban. Anduvo huyendo de su propio suegro, pero ese proceso a la postre le fue de bendición, porque te vendrá bien, te vendrá bien. Solamente que no hay que alejarnos de Dios, sino estar cerca, siempre permaneciendo en el Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, lo voy a leer porque no sé que se me olvide el texto, porque lo estudié, pero a veces uno, hermano, se le olvida, y dice: yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Mire el versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Promesa de Dios. Esto no es promesa de un político, esto no es promesa de un predicador, son promesas de nuestro Señor para la iglesia. Promesas, hermanos, que si nosotros permanecemos en Él, no nos soltamos, vamos a pedir y todo lo que pidamos va a ser contestado. Pero vamos a seguir, vamos a continuar los beneficios. Tenemos, hermanos, que de la amistad con Dios nos da paz y nos vendrá bien. Nosotros podemos sacar un historial de personajes que les ha ido bien en la Biblia. Usted ha visto hombres de Dios también que les ha ido bien ya en este tiempo, porque están cerca del Señor, tienen una buena comunión con Dios. Y vale la pena, cuando nosotros nos vamos alejando, acordarnos de la invitación que tenemos, que dice, vuelve ahora en amistad con Él. Hay que hacer amistad con el Señor. Pero mire lo que dice el versículo 23. Ya leímos el 21 y vamos a leer el 23 de Job, capítulo 22. Si te volvieres a lo omnipotente, serás edificado. Hermanos, mire qué beneficios. Mire qué promesa más grande tenemos que nos dice la palabra de Dios. Si te volvieres a lo omnipotente que es Dios, serás edificado. Una persona alejada de Dios está destruida. Tiene destruida su vida. Cuando venimos a Él, Dios comienza a edificar nuestra vida. Nuestro hablar cambia. Nuestro vestuario cambia. Nuestra forma como nos comportamos cambia. Porque el Señor comienza a edificar nuestra vida. Nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces esta casa, este tabernáculo, como dice 2 de Corintios, cada día se va destruyendo, así físicamente. Pero la casa que Dios va edificando es la forma como nosotros vamos siendo transformados por el Señor. Esas paredes que tienen grandes grietas en la vida, el Señor las va resanando. En los edificios hay muchas casas viejas. La pintura, le voy a poner en una casa literal. Bueno, ustedes, todos los que venimos acá, saben que eso estaba, el agua ya lo estaba destruyendo por todos lados. Le pegamos una media maquillada y ya no se echa de ver. Esto es literalmente esta casa. En nosotros, así literalmente, los años van llegando, las canas van saliendo, las arrugas van saliendo. Poco, ya nuestros pies poco nos ayudan, nuestros ojos poco van viendo, pero cada día que vamos caminando en la obra del Señor, dice el texto, serás edificado. Porque la vida, hermano, en Cristo es una vida diferente. Alejado de Dios,
la vida es un desastre. Totalmente es un desastre. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Él se alejó de la casa de su padre. Con su padre lo tenía todo: amor, todo el apoyo, tenía casa, pienso que tenía estudio, tenía protección, pero se alejó, le pidió la parte que él pretendía que era de él. Su padre se la dio. Cuando él lo juntó todo, dice que se fue a malgastarlo, a vivir desordenadamente en el mundo. El dinero no le duró todo el tiempo, solo un momentito, un tiempo. Cuando todo lo hubo malgastado, vino a su vida hambre. Los amigos se habían ido, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, hermano, no nos va a ir bien, nos va a ir mal. Pero si nos acercamos a Dios, dice allí un versículo, que este muchacho dice, y volviendo en sí, ¿qué quiere decir? Que reconoció que en la casa de su padre había abundancia de pan. Los siervos, los que trabajaban, vivían bien. Y ya no digamos él como hijo, vivía mejor. Entonces, porque allí había un buen trato, en el mundo no hay un buen trato. Allí te tratan como quieren. Servimos de burla. Nos abandonan. Pero en el Señor, hermanos, cuando nosotros estamos enfermos, nos visitan. Y si no nos visitan, nos hablan. Entonces tenemos grandes beneficios cuando venimos al Señor, porque somos edificados. El joven allá estaba queriendo comer de la comida de los cerdos. En el mundo, hermano, es de sufrir. Con cualquier cosa pasa en la vida mundana. Pero en Cristo todas las cosas son transformadas. Somos renovados. Somos cambiados. El Señor nos cambia, nos transforma. Nuestra forma de caminar, nuestra forma de comportarnos es totalmente diferente. Bueno, la gente que aunque no sea cristiana lo dicen hermanos. Mire, hermano, ¿por qué? Es porque Cristo ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Ya no salen cosas de nuestra boca malas. Antes de hablar, pensamos primero. ¿Quién lo hace eso, hermano? Lo hace el Señor. Cuando uno no tiene a Cristo, si no le han dicho la palabra, cuando ya tiene la respuesta. Pero cuando venimos al Omnipotente, si te volvieras al Omnipotente, serás edificado. ¿Por qué, hermano? Porque puede ser que nosotros fallemos o fallamos, pero cuando volvemos a Él, sabemos que ofendemos a Dios. ¿Sabe que José sabía que no podía ofender a Dios? Que no podía traicionar a su patrón. La oferta estaba bonita. Dicen los estudiosos que la mujer de Potifar era una mujer joven. Ella era un anciano. Potifar. Y ustedes saben, ¿verdad?, que los políticos, bueno, y aunque no sea político, pero si el hombre anda en el mundo, puede conseguir una mujer más joven. Potifar, esa mujer era joven, entonces ella no estaba contenta con lo que tenía, entonces buscó a José. Pero José, dice la Biblia, como temía a Dios, dijo, yo no puedo pecar con Dios. Y la Biblia dice que Dios estaba con José. Pregúntese por qué estaba Dios con José. Porque José tenía una comunión con Dios.
Bueno, sigue diciendo allí la segunda bendición, hermanos, o la tercera y la cuarta bendición, beneficio. Dice, si te volvieres al Omnipotente, alejarás de tu casa la aflicción. De verdad, dice Juan, capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en el mundo se tiene aflicción, pero qué diferencia es cuando nosotros venimos a Cristo. Dios nos transforma y como dijo David, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace dormir confiado. Es que Dios hace la diferencia. Es que tenemos promesas, hermanos, tenemos bendición de Dios de confiar en Él. Cuando venimos al Omnipotente, quiere decir cuando venimos a Dios, Él aleja de nuestra casa la aflicción. Hay una aflicción que no la puede quitar nadie más. La ansiedad nadie la puede quitar, pero Dios sí tiene poder. Dice el Salmo 34, 19, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas las libra Jehová. Dios tiene poder para ayudarnos, quitar nuestra aflicción cuando estamos afligidos y oramos al Señor. Y sabemos que Dios ha vencido al mundo, porque en este mundo se tiene aflicción. El hombre y la mujer sin Cristo, cuando está enfermo, se aflige que se va a morir. Pero el que está en Cristo sabe que es ganancia. El apóstol Pablo no se afligía, porque él decía que para él el morir le era ganancia. Hermano, una gente sin Cristo y sabe lo que le espera, no está contento, no está alegre, está afligido, está angustiado. Pero si sabe lo que le espera más allá, eso es alegría. Bueno, yo cuando trabajaba y que trabajaba por otra persona, el día del pago era la mejor alegría mía, porque ese día iba a recibir el sueldo, ese día iba a contar los billetillos, ese día iba a tener el sueldito en mi bolsa. Eso era alegría. El problema era cuando se pasaban los primeros 5 días y después teníamos que ver cómo hacíamos. Vivir una vida bastante difícil. Yo sé que así son los que ganan un sueldo, que no se saben administrar. Piensa que viene el recibo de agua, el recibo del teléfono, del internet, hay que pagar la casa y da aflicción. Pero debemos de saber que en este mundo vamos a tener aflicción, pero la Biblia dice, confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos al ganador que se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer el 25. El Todopoderoso será tu defensa. Mire, hermano, cómo dice ese texto, el 25. El Todopoderoso será tu defensa. El Todopoderoso. ¿Habrá otro como Dios? ¿Habrá otro como Dios, hermanos? No, no hay otro como Dios. Aquí el texto dice, el Todopoderoso será tu defensa. Tenemos un defensor. Vale la pena confiar en Él. Tener esa confianza, esa seguridad, que aunque tengamos pruebas, aunque tengamos dificultades, aquí está la promesa que el Todopoderoso será tu defensa. Los que tienen problemas buscan un defensor, un profesional que los defienda. Algunas veces ganan, otras veces pierden. Pero el que nosotros tenemos jamás ha perdido y jamás va a perder. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Siempre ha peleado por los suyos. Cuando el ejército de Egipto
se acercó donde estaba Moisés y todo Israel. Dice que los israelitas se afligieron, pero Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés le contestó, le dijo: extiende tu vara en el mar, y el mar se partió. Israel pasó bien seguro, aunque Egipto y el rey de Egipto eran una gran potencia y hombre de guerra, pero con Dios nadie le gana. A Dios jamás nadie le ganará y no le pueden ganar. Y pasaron por tierra seca, Israel fue victorioso y Egipto fue destruido. Pero está otra promesa más, hermanos, que no quisiera dejarla de mencionarles a usted: los beneficios de estar en amistad con Dios. Mire lo que dice el 27. El primero, el Todopoderoso, el 25, y el 27, que con esto me voy a quedar. Orarás a Él y Él te oirá. Qué lindo, hermanos. ¿Cree que no es una promesa de Dios? ¿Cree que no es una bendición poder orar? Porque el texto es bien claro aquí, literalmente: orarás a Él. No dice a otra persona, es a Él. Y Él te oirá. Y Él, esa respuesta, eso me gusta. Orarás a Él y Él te oirá. Nosotros algunas veces nos hacemos los sordos cuando nos piden un favor. Cuando no queremos escuchar, nos hacemos los sordos en que estemos escuchando. Aunque nos pidan. Usted sabe cómo somos los humanos. Pero cuando nosotros oramos al Señor, le clamamos, y el Salmo 34:6 dice: este pobre clamó y Jehová le oyó. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos.